Vamos a hablar ahora con Marcelo Medina de lo que adelantaba hace un minuto, que es la resolución judicial que pesaba y se esperaba sobre los manifestantes que hace ¿cuántos años frente a Casa de Gobierno realizaron esa lucha? En septiembre de 2015 hubo una protesta en la puerta de Casa de Gobierno con tractores, muchos ruralistas se hicieron presentes en el lugar. Yo estuve realizando cobertura en ese momento, éramos muchos los periodistas que estábamos en la explanada de Casa de Gobierno cuando comenzaron a ocurrirse hechos de violencia, policías que salieron heridos. Entre ellos estaba Gustavo Maslein, que era jefe de operaciones en aquel momento, hoy actual jefe de policía. Bueno, el tractorazo terminó de manera muy, pero muy violenta en aquel momento, con policías heridos, golpeados, como consecuencia de un intento por copar Casa de Gobierno, septiembre de 2015. Reclamo de Federación Agraria, estaba también gente de otras organizaciones en el lugar y producto de esos hechos de violencia se terminó imputando a los dirigentes que convocaron a la marcha. Estamos hablando del Bioguía, director de la filial de Entre Ríos de la Federación Agraria, Alfredo Bell, Atilio de Angeli, Juan Echeverría y Guillermo Bowes de San Gustavo en el departamento La Paz. Bueno, estas personas fueron ante la justicia porque se los convocó, se los llamó por parte de Fiscalía. Santiago Brugo fue el fiscal que llevó adelante la investigación. 10 policías resultaron lesionados, uno de ellos tuvo que abandonar la carrera de policía como consecuencia de las lesiones que padeció. Yo recuerdo que los tractores, había ruralistas que lo lograron poner en dos ruedas, con las dos ruedas de atrás y las dos de adelante más pequeñas en el aire. Haciendo Willy. Claro, intentando ingresar a casa de Gobierno. A un funcionario policial me acuerdo que lo golpearon con un cráneo, con un hueso de una vaca. A otro lo lastimaron con agua, porque le tiraban agua caliente, que había en un termo. Era muy, pero muy violento lo que estaba ocurriendo ese día en la puerta de Casa de Gobierno, porque supuestamente querían ingresar a toda costa a Casa de Gobierno, a la Casa Gris, los productores. Se inició un proceso, como decíamos, que terminó con un acuerdo de 400.000 pesos para el total de los policías, 50.000 pesos para cada uno de ellos fue el arreglo, y uno de ellos en un primer momento se opuso como consecuencia de las lesiones que había sufrido y porque había logrado individualizar a quien lo había atacado, que es el productor Bowes de San Gustavo, que pertenece a Federación Agraria. Bueno, hubo una oposición en ese momento, el primer acuerdo se presenta el 10 de abril de 2019, no se termina de celebrar porque, como decíamos, este policía de apellido Velázquez, Walter Velázquez, no quería firmar. Después se logró establecer una nueva audiencia, se llegó a un acuerdo, Bowes se comprometió a pagar una suma de dinero a este funcionario policial un poco más superior a la que habían acordado los otros efectivos de la policía de Entre Ríos, y de esa forma se cierra la causa penal que se inició por lesiones e incitación a los hechos de violencia. Recordemos que... Ahí está, ese es el hecho mismo, ¿no? Ese es el primer momento, porque arrancó con los tractores intentando ingresar a Casa de Gobierno, los policías tratando de frenar a los ruralistas. Hubo mucho diálogo y hubo mucha violencia. Los policías trataban de frenar la situación. En ese momento, como decíamos, Maslein era el jefe de operaciones de la policía de Entre Ríos, estaba presente en el lugar, tratando de, obviamente, calmar a los ruralistas que intentaban causar daños. Los dirigentes que fueron imputados son los que organizaron lo que fue esta protesta. Sí, las caras visibles, digamos. Exactamente, y tenían que obviamente hubiesen tenido que tomar medidas para que no se desmadre todo como terminó ocurriendo. Ahora tendría que haber estado la antitumulto ahí, más que estos policías que están desprotegidos. No, porque era una protesta que supuestamente era pacífica, nadie pensaba que alguna persona se iba a querer meter con un tractor. Ahí está lo que vos decías, ¿no? Lo levantaban al tractor con la intención de... Claro. Por suerte que no terminaron pisando a nadie, ni a un productor ni a un policía, porque las personas que estaban ahí arriba, que manejaban, estaban obviamente exaltadas producto del aliento de los que estaban abajo.
¿Y porque había mucha gente abajo. ¿Cómo termina entonces la resolución? Se termina con este acuerdo en la parte económica, 50.000 pesos para cada uno de los policías afectados y una suma más importante para Walter Velázquez, que fue el policía que tuvo que abandonar la carrera policial. El bioguía habló con Entre Ríos Ahora y le dijo que ellos no estaban incitando a la violencia, pero lo que querían era llegar a un acuerdo y cerrar esta causa que se originó en septiembre de 2005 y que llevó a la justicia 5 años poder cerrarla. 5 dirigentes ruralistas, nosotros ya dimos los nombres, fueron sobreseídos por los delitos de incitación a la violencia y también lesiones. Durante la protesta 10 policías resultaron heridos porque tuvieron que recibir atención médica. Uno de ellos abandonó la carrera policial producto de las lesiones. En el ámbito civil se acordó el pago de 400.000 pesos para 9 de ellos y uno recibió una suma mayor, que es Walter Velázquez, que fue el que cerró este último acuerdo con el cual la jueza Elisa Sili cierra la causa penal y no va a haber ningún tipo de sanción para los ruralistas que encabezaron esta marcha que se realizó en la explanada de Casa de Gobierno en septiembre de 2015, en reclamos que el sector agropecuario, el sector del campo, entendía que eran buenos y obviamente que tenían que llevarlos adelante y hacerse escuchar. Ellos pedían pedían que le reciba el gobernador en aquel momento, Sergio Uribarri, pedían baja de impuestos y todas unas cuestiones que llevó a que este acto termine con hechos de violencia.